estamos viviendo tiene una serie de razones, de fundamentos, pero pensamos desde la sesión de lo mercantil que lo importante, o no solamente era importante, hablar de las causas, sino que pensamos que también es importante hablar de las consecuencias, por aquello de que por su fruto lo conoceréis. Entonces, en función de eso, hemos celebrado ya otras conferencias, esta es la tercera, pretendemos que haya al menos 4, y lo que pretendemos y lo que nos gustaría es que las personas, igual que en las conferencias anteriores, una vez que el ponente intervenga y exponga su opinión sobre, y sus datos, más que su opinión, luego por parte de los que aquí están intervengamos, tanto en si nos parece correcto, si discrepamos, si tenemos que ampliar. Es decir, nos parece muy importante la participación de las personas. Por otra parte, decir que Miguel Alba es licenciado en Ciencias Empresariales, miembro de Intermón Otman, que en este caso colabora con el Ateneo para llevar a cabo esta conferencia. Viene del sector privado, viene de ser un ejecutivo del área de la banca, y por un proceso suyo personal ha pasado de ser un trabajador, un ejecutivo, un directivo del sector bancario a implicarse en la lucha social, en el desarrollo social, y es actualmente responsable del área de contenido de Otman Intermón. A partir de aquí, bajo su conocimiento, ha participado en los informes que esta organización, que cada día tiene más credibilidad en la sociedad española, ha emitido sobre la situación de la sociedad actual, y en base a esos conocimientos, a esos datos, es lo que vamos a intervenir y va a exponernos cómo se está desarrollando la crisis desde el punto de vista económico, pero las consecuencias de la crisis y hasta dónde está llegando y a qué sector. Sin nada más, les dejo su intervención. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido, también por haberme invitado a Jerez, a Ateneo. Y bueno, la charla va a ser un poco sobre el comportamiento fiscal de las grandes empresas en España, sobre todo en los últimos años, que son los años de la crisis, ¿no? Y también con una comparativa, vamos a partir de una comparativa de lo que pagaban de impuestos las grandes empresas en la situación pre-crisis, antes de que la crisis económica golpeara el país. Bueno, antes de nada, empezamos con un poco de contextualización un poco teórica, que esto siempre es aburrido, pero un poco necesario para conocer un poco cuáles son las relaciones, los vínculos entre los diferentes conceptos de los que podemos hablar. Por ejemplo, crisis y fiscalidad, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, como sabemos y como muchos de nosotros hemos sufrido, la crisis económica en España, sumado a las políticas de recortes, ha aumentado la pobreza y la desigualdad. Y lo que antes mucha gente tenía una situación de seguridad y de cierto colchón o confort económico, de repente se ha encontrado una situación de vulnerabilidad de una forma que antes no se conocía, ¿no? De hecho, se empieza a hablar cada vez más, no solamente de las altísimas cifras de desempleo, sino que incluso, y también otras cifras de pobreza que ya existían en la situación pre-crisis, podría decirlo, sino que también ahora mismo se da la figura de que existen gente con trabajo, pobres con empleo. Que eso ya es, bueno, pues tener un empleo, pero por la situación de precarización, aún así se está en una situación de pobreza económica y social, bueno, de necesidad. Entonces, evidentemente, en una situación como esta es cuando hacen más falta las inversiones sociales para tratar de revertir las situaciones de desigualdad, de oportunidades y la precariedad social de las personas, ¿no? Para que la desigualdad de alguna forma se atenúe y aquellas personas que estén en una situación de más necesidad, bueno, pues se ven un poco más aliviadas, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que, paralelamente a todos estos procesos, hay una gran pérdida de ingresos fiscales. Cada vez más, pero vamos, claramente la recaudación tributaria, la recaudación de impuestos ha ido bajando, ha ido cayendo,
con lo cual el Estado se ha encontrado con una insuficiencia de recursos para poder pagar las inversiones sociales. Y ese ha sido su argumento para acometer las políticas de recortes, ¿no? Pues justamente esto es lo que vamos a ver, analizar y a ver un poco la variedad que puede tener, ¿no? Entonces, estos ingresos fiscales se han visto muy disminuidos, pero vemos que hay, o sea, como veremos a continuación, hay un inmenso margen de mejora. Realmente se puede hacer muchísimo por incrementar esos ingresos por impuestos, ¿no? Porque realmente ahora mismo los niveles de evasión y ilusión fiscal son muy altos, con lo cual hay mucha capacidad de recuperar dinero, de tal forma que realmente la narrativa de los recortes quedaría totalmente desarticulada, porque si se puede recaudar mucho más de lo que se hace, pues evidentemente se pueden tener mucho más recursos para financiar todas aquellas políticas fiscales políticas públicas que nos dicen que ahora mismo no se pueden costear, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, para esto hace falta claramente unos gestos de voluntad política, ¿no? Entonces, también algo que la desigualdad en las influencias que existen ahora mismo a nivel político, vemos que en parte viene por una connivencia entre el poder político y el poder económico, ¿no? Y creemos que esto es una cosa que primero hay que denunciar y segundo hay que cambiar, hay que corregir. Entonces, cuando hablamos de qué tiene que ver la fiscalidad con la desigualdad, pues claramente la fiscalidad es una herramienta para tratar de corregir la desigualdad, ¿no? El Estado, una de sus funciones es una función redistributiva, ¿no? Dado que la actividad económica es una actividad que genera unos niveles de desigualdad bastante amplios, pues el Estado se encarga, dentro del tipo de sociedad en la que estamos inmersos, en hacer una redistribución de esos ingresos para tratar de que esa desigualdad quede un poco más nivelada y que la igualdad de oportunidades quede un poco más pareja entre las distintas personas, ¿no? Entonces, para eso hace falta que el sistema fiscal sea justo y que efectivamente cumplamos una capacidad redistributiva. Para que esa capacidad redistributiva pues sea efectiva, pues lo que tenemos que ver es quién paga, cuánto paga de impuestos, cuánto se recauda y en qué se gasta, ¿no? O sea, las dos partes de la fiscalidad, la parte de ingresos y la parte de gastos, ¿no? La parte de los impuestos y la parte de la inversión pública, de la inversión en políticas sociales. Entonces la fiscalidad tiene aquí dos caras, se puede decir, ¿no? Está la parte de ingresos y la parte de gastos. La parte de ingresos no es únicamente los ingresos para financiar la parte de gastos. En sí misma la parte de ingresos ya es un mecanismo de redistribución. ¿Por qué? Porque si se hace un sistema progresivo, o sea, un sistema que quien más tiene, más paga, pues ahí hay un mecanismo de redistribución, de nivelación de la desigualdad. Esta progresividad de la fiscalidad, es decir, quien más tiene, más paga, es un principio constitucional. La Constitución no viene reflejado como un derecho fundamental. Sin embargo, no se está cumpliendo. Con lo cual, aquí hay mucho que mejorar y realmente es mucho que no se haga. Por otro lado, otro principio constitucional que sobre la fiscalidad es que sea un sistema equitativo, es decir, que quien tenga que pagar, pague. Según un informe, una investigación realizada por Rosa Wintermont en 2011, que es el último dato que hemos podido sacar para ofrecer esta información, las familias, mediante los impuestos que soportan, que son el IVA, impuestos especiales, que son a la gasolina, por ejemplo, al tabaco, etc., y el impuesto sobre la renta, aportan 46 veces más que las grandes empresas. Con lo cual aquí, el anterior principio que decíamos de progresividad, que más tiene más paga, claramente se ve vulnerado, ¿no? Si atendemos a este gráfico que vemos en pantalla, vemos que del total de impuestos pagados, del total de recaudación del Estado, casi el 92% lo han soportado las familias. Las empresas medianas y pequeñas, en cambio, el 6,44%. Y menos del 2% las grandes empresas. Esto, llamativos por lo menos, porque al fin y al cabo vemos que realmente las multinacionales son, pues desde luego, quien más beneficios están generando y, en función de eso, quien más debería aportar. Y esta cifra, desde luego, rompe un poco con esa idea. Si nos fijamos en los diferentes impuestos cómo han evolucionado desde antes de la crisis hasta el último dato que tenemos, pues vemos unas evoluciones bastante curiosas.
Bueno, me voy a levantar ahora, el micro no se va a oír, pero intento subir la voz. Si vemos la parte roja es el impuesto sobre la renta. Claramente, partimos del 2007, que es el año anterior a la crisis, y vemos el nivel que estaba cada uno, ¿no? Y entonces tenemos impuesto sobre la renta en rojo, y el IVA, que es justo el de debajo, y este que está aquí con un trazo más grueso son impuestos sociales, ¿no? Los otros son impuestos también, pero bueno, son menos relevantes, ¿no? para este análisis. Vemos claramente que en 2008 los tres caen, evidentemente producto de, por un lado, el desempleo, por otro lado, los menores beneficios empresariales y por otro lado, el menor consumo, ¿no? Desde luego es una consecuencia lógica de la crisis, ¿no? Tanto para las personas como para las empresas, la crisis afecta de tal forma que, al tener menos beneficios, al tener menos renta, pues tienen que pagar menos impuestos, ¿no? Sin embargo, vemos que según la crisis evoluciona, el IRPF y el IVA se recuperan. Sin embargo, el impuesto sociales no se consigue recuperar. O sea, no llega a los niveles que había anteriormente. Esto es llamativo, porque al fin y al cabo, desde luego, las pymes sí que lo han pasado mal y sí que han tenido muchísimas pérdidas y muchas desde luego han quebrado. Las grandes empresas, su efecto sobre la crisis ha sido, en cierta medida, pero desde luego no tanto. Si este modelo lo vemos de una otra forma más clara, yo creo que es mucho más llamativo. Esto es lo que ha evolucionado cada uno de los impuestos desde 2007 a 2014. El IRPF ha subido de un año, de 2007 a 2014, un 1%. El IVA, un poquito menos del 1%. Impuestos especiales, que son aquellos de impuestos sobre hidrocarburos, tabaco, etc., se ha reducido un poquitín, pero bueno, estos son impuestos más pequeños. Otros tributos, que tampoco no tienen mucha entidad, han subido. La recaudación total, en cambio, ha bajado de 2007 a 2014 casi el 12%. ¿Por qué? Porque vemos claramente que el impuesto de sociedades está por debajo de la mitad de lo que eran los años pre-crisis. Entonces aquí vemos que efectivamente los diferentes maniobras que ha habido para cambiar la tributación, reforma fiscal y todo, se han ido sesgando hacia un tipo de contribuyentes y no a otros, hacia las personas, en la medida de las familias, y que no las empresas o todas las empresas, pues vemos claramente que han pagado bastante menos. ¿Cuánto pagan las empresas de forma efectiva? Bueno, pues aquí este gráfico lo que nos enseña es lo que deberían pagar como tipo nominal cada una de las empresas y lo que realmente pagan. Estos son datos de la cuota tributaria. Las grandes empresas deberían pagar un 30%. Las que no son las empresas, pequeñas y medianas, deberían pagar un 25%. Para el tipo nominal, que es lo que deberían pagar las pequeñas empresas, es la columna que está en verde más fuerte, ¿no? Del 25%, en cambio, lo que realmente pagan es la columna que está en verde más clarito. En 2009, 25%, pero pagan 19%, 25% en 2010, un poco menos de lo que realmente pagan, y vemos un poco que sí que hay una diferencia entre lo que realmente pagan y lo que deberían pagar, bueno, más o menos. Sin embargo, las grandes empresas, que son las que, insisto, las que menos han sufrido la crisis, en la mayoría de los casos, deberían pagar el 30% y sin embargo vemos que lo que realmente pagan es infinitamente más bajo. En 2009, del 30% pagan realmente 5,3%. Y de ahí llegamos al 2012, que del 30% pagan un 3,8%. Y en el último año, el último toque que tenemos es que un 30% que deberían pagan un 5,3%. Cuando justamente ayer leíamos una noticia que decía que había una crisis. Hay una crisis porque las empresas del IBEX 35, las grandes empresas que están en bolsa, ahora mismo han visto recuperar su cotización, sus impuestos, sus beneficios y todo, ¿no? Bueno, entonces, dado que ya han recuperado sus beneficios y todo, ¿por qué? ¿Por qué pagan tan poco? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, esa diferencia que hay entre el 30% que deberían pagar las grandes empresas y el 5,3% que realmente pagan, se debe a diferentes maniobras o diferentes privilegios y beneficios fiscales que hacen que gracias a ellos pueden minimizar el pago de impuestos. Aquí podríamos hablar de evasión y elusión fiscal. ¿Qué es cada cosa? Bueno, aquí vemos un gráfico de qué es una cosa y qué es otra, ¿no?
Si ponemos una raya por en medio de este gráfico, lo que está a vuestra derecha es lo que es legal, y lo que está a vuestra izquierda es lo que es ilegal. Entonces, la evasión es ilegal, el fraude es ilegal, o sea, directamente se rompe, o sea, no se cumple con las leyes, aunque aparentemente sí, en el fraude. Y en cambio, ilusión fiscal es todas aquellas prácticas que realizan las empresas que son técnicamente legales, pero que van más allá del espíritu de la ley. Y luego la planificación fiscal es legal, ¿no? Quiero decir, hasta cierto punto, las empresas pueden aprovecharse de ventajas fiscales que reduzcan su factura fiscal. Pero cuando empiezan ya a beneficiarse de prácticas al borde de la legalidad en base a entramados y a digamos, entramados de ingeniería fiscal y agresiva, por decirlo de alguna forma, que trascienden un poco, o sea, que fuerzan un poco los límites de la ley, entonces ya estamos hablando de ilusión fiscal. Si miramos las cifras del fraude fiscal en España, pues el dato que tenemos, que creo que es del 2012, se cifraba en 59.500 millones de euros, cuando lo que se recauda son 176 millones, quiero decir que es como más de la cuarta parte de lo que antes se recauda. Lo curioso del tema es que el fraude fiscal, la agencia tributaria, a quien persigue el fraude fiscal realmente es al pequeño empresario, a los autónomos, a la factura de IVA, etcétera, que también, evidentemente. Pero en cambio, el 72% de ese fraude fiscal lo realizan grandes empresas de grandes fortunas, que son 43.000 millones de euros. Si hablamos ya de ilusión fiscal, de estas prácticas legales, forzando el espíritu de la ley para pagar los impuestos, pues aquí vamos a hacer un pequeño análisis de diferentes prácticas que realizan las grandes empresas para poder beneficiar su factura fiscal, ¿no? Muchos de estos casos lo que se usa realmente son los paraísos fiscales, que luego hablaremos de ellos con más detalle. Entonces, este tipo de artimañas o de mecanismos pueden ser desde los más sencillos, los más habituales, como puede ser este que aparece en el gráfico, que se llama abuso de precios de transferencia. Esto básicamente es, precios de transferencia son aquellos precios por los cuales dos empresas del mismo grupo empresarial se compran y se venden productos y servicios entre ellos, ¿no? Digamos, para las operaciones dentro del mismo grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ponen diferentes filiales en diferentes sitios, lo que hacen es que hinchan y deshinchan esos precios de tal forma que donde se genere beneficio sea en un paraíso fiscal, con lo cual no paga impuestos. Y en cambio, en los países donde haya un mayor nivel de pago de impuestos, lo que declaran, o sea, mientras esta manipulación de los precios, lo que declaran es un beneficio mínimo o nulo, con lo cual no pagan impuestos. Esto es, en principio, la práctica más sencilla, no son tan sencillas siempre, esto no parece. Y de aquí se llega hasta prácticas muy sofisticadas, que pues aquí cuando hablan de ingeniería fiscal, pues evidentemente de esto se trata, ¿no? Que ya son cosas como esto, por ejemplo, lo hace Google. Esto se llama el sándwich holandés y el doble irlandés. Esto es, desde España se vende un producto a Irlanda, luego pasa a Holanda, luego pasa a Irlanda y luego quedan las Bahamas. Todo eso es para no llegar a pagar ningún impuesto. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos países se aprovecha una ventaja fiscal que hace que al final no tenga que pagar en ningún sitio impuestos por esa cantidad, ¿no? Todo esto es un rastro de los beneficios que se van moviendo justamente con esta intención de ilusión fiscal, de minimizar el pago de impuestos o que directamente sea cero. Para todo este tipo de prácticas hay un tipo de territorios que son pieza esencial, ¿no? Que son los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, en principio, casi todos, o sea, es algo que se conoce más o menos, el concepto, más o menos la gente cuando dice paraíso fiscal entiende lo que es. Sin embargo, lo curioso es que a nivel internacional las diferentes instituciones no se aclaran con lo que es. Hay una definición que evidentemente perjudica en la lucha contra su proliferación, ¿no? Entonces, en esta definición vemos que, por un lado, la legislación española tiene un listado de lo que es paraísos fiscales, donde nunca ha estado Suiza, curiosamente, y donde se dedica a sacar países según firma
convenios fiscales en otros países que, a juicio de muchas organizaciones, son claramente insuficientes. Panamá, por ejemplo, que es un paraíso fiscal ampliamente utilizado, ya no está. Y de hecho, cada vez hay menos paraísos fiscales en la lista española. En la OCDE, que es el club de las economías más pujantes, directamente maneja un listado casi vacío, que creo que hay una isla perdida en el Pacífico y poco más. El Parlamento Europeo, en cambio, sí que tiene un listado de países fiscales más ambicioso. Pero claro, por no meterse en fregados en los diferentes países de la Unión Europea, no incluye ahí a Holanda, a Luxemburgo y a otros países de la Unión Europea que son países fiscales. Ante esta definición, pues planteamos una definición, que la definición de países fiscales es bastante clara. Quiere decir que estos requisitos que aquí mencionamos serían fácilmente consensuales por cualquier persona, cualquier institución que realmente estuviese sensibilizado, preocupado con los agujeros del sistema fiscal, ¿no? Entonces, básicamente, un país fiscal es un territorio que tiene un marco legal que, por un lado, tiene una tributación muy baja o directamente nula. Que estas ventajas fiscales sean para no residentes, sí que tengan para empresas o personas que no residan en ese territorio, sin necesidad de que tengan que justificar una actividad económica real. O sea, puede ser una empresa vacía, una oficina pues, con un nombre y ya. De hecho, muchos de los son. Por otro lado, son territorios que no cooperan con otras administraciones tributarias. Que cuando la agencia tributaria de otro país despide datos, se los niegan, no cooperan en absoluto. Y por otro lado, suelen ser opacos, suelen tener unos niveles de transparencia ínfimos, con lo cual no se puede saber las entidades que hay registradas en cada uno de estos países, ni tampoco los titulares de las cuentas bancarias, etc. Con lo cual interponen un telón de opacidad para que no haya posibilidad de saber quién está operando ahí y quién se está beneficiando de los privilegios que les da el paraíso fiscal. Algunos ejemplos de paraísos fiscales. Bueno, creo que todos aún lo tenemos en mente siempre. Aunque en el imaginario, como el paraíso fiscal, todo el mundo lo asocia a una isla del Caribe o del Pacífico, con banderas, y de eso hay mucho, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. De hecho, últimamente están más de moda, se usan más por parte de las empresas, otro tipo de paraísos fiscales, como por ejemplo, hay uno que está subiendo muchísimo, que es Delaware, que es un estado pequeñito de Estados Unidos, encima de Nueva York, que el edificio que aparece abajo a la derecha, abajo a la izquierda, perdón, ese edificio, de una sola planta, es impresionante porque alberga 285.000 empresas. Entonces, bueno, no sé, o han conseguido comprimir el tamaño de las empresas de una forma increíble, o si no, no se entiende, la verdad. Pero bueno, claramente Delaware es un estado en el que hay unas ventajas fiscales, pero bueno, muy ventajosas para las empresas, casi no tienen que pagar ninguna empresa extranjera. De hecho, no tienen que pagar impuestos siempre y cuando no haga actividad económica. Como haga actividad económica, sí que tienen que pagar impuestos, con lo cual directamente pues una empresa ahí no hace ningún tipo de actividad económica, pero si te dedicas a desviar beneficios ahí para que no haya que pagar impuestos por esos beneficios. Y otra cosa que tiene curiosa es que da una flexibilidad total para abrir empresas. De hecho, no hace falta ni pisar el país. Ahora mismo podríamos, desde aquí, por el ordenador, abrir una empresa en este edificio. Tal cual, sin ni siquiera poner un pie en el país, ni tampoco que haya empleados, ni que haya nada. Holanda es otro país que también es paraíso fiscal, o sea, evidentemente Holanda es un país que tiene una economía y tiene una economía pujante, ¿no? Pero tiene una serie de ventajas fiscales para sobre todo las empresas holding, que son aquellas empresas cuya única actividad es ser dueñas de otras empresas, que tienen estas ventajas que tienen estos holdings, hacen que se pueda considerar un paraíso fiscal. De hecho, muchas de estas empresas holding que decía, realmente son empresas que se llaman empresas de buzón. Quiero decir, pues eso, no es una empresa que realmente no existe, es casi virtual, que es directamente un buzón de correos como el que aparece en la imagen, sin empleados, sin oficinas, sin nada. Luxemburgo es otro paraíso fiscal. Creo que aquí este es el ejemplo un poco más
más claro que hemos visto, ¿no? Porque hace poco, en noviembre, salió el escándalo LuxLeaks, Luxemburgo Leaks, por el cual el propio gobierno de Luxemburgo pactaba acuerdos fiscales con grandes empresas de tal forma que no tuviesen que pagar ningún impuesto. Eran, digamos, trajes a medida para grandes empresas para que pudiesen estar en Luxemburgo sin pagar ningún tipo de impuestos. Bueno, pues ahí claramente los que son paraísos fiscales que de forma proactiva promovía y no pagaban impuestos. Y eso era en los años en el que Juncker, actual presidente de la Comisión Europea, era presidente de Luxemburgo. Islas Caimán también es otro paraíso fiscal. De hecho, las Islas Caimán fue un paraíso fiscal desde el cual casi todos los bancos españoles se dedicaron a emitir acciones preferentes. Y España también se puede considerar un paraíso fiscal, dado que tiene un instrumento jurídico que se llama las ETVs, que es Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros. ¿Esto qué es? Esto es una empresa instrumental que la ley española pone a disposición de las empresas extranjeras para que puedan puedan directamente tener una empresa en España, que no realice ninguna actividad en España y que sea la base de operaciones para sus actividades en Europa. Y estas empresas lo que tienen de bueno es que cualquier beneficio que pase por ellas no paga ningún tipo de impuestos, de cualquier tipo, ninguno. Sin embargo, pueden recibir subvenciones y, si tienen pérdidas, pueden recibir ayudas fiscales del Estado. Bueno, pues Brasil hasta hace poco consideraba a España un paraíso fiscal por la existencia de ese tipo de entidades. Bueno, esto es un poco un marco un poco más teórico sobre diferentes formas, bueno, pues, cuál era la evolución de los impuestos en España en la crisis, cuáles son las prácticas por las cuales las empresas pueden dejar de pagar impuestos, ilegales no hemos visto tanto, legales hemos visto más, porque todo esto que hemos hablado es legal. Es evasión fiscal porque es legal, o al menos alegal, pero no ilegal. Y ahora vamos a ver las empresas del IBEX 35, cuántos impuestos pagan y dónde. Nosotros realizamos una investigación durante 2 años para tratar de ver los impuestos que las empresas del IBEX 35 pagan en base a la información que ellos facilitan, ¿no? y dónde los pagaban, ¿no? Para ver un poco, bueno, pues la transparencia que hay en lo que es la información fiscal y para tratar de dilucidar, pues eso, si se realmente pagan una parte justa de impuestos que creamos que es que deben pagar. Y lo que vimos fue, primero, que de las 34 empresas de las 34 de las 35 empresas del IBEX tienen presencia en paraísos fiscales, directamente. Y tienen hasta 810 filiales en 2013. Y esto supone un incremento de 44% desde 2012. También vimos que en 2013 y 2014, en años que todavía son de crisis, pero mucho menos quieren decir que no, la inversión española hacia paraísos fiscales subió un 205%. O sea, más que se duplicó. También vimos que la cuarta parte de la inversión española en el exterior son préstamos de empresas españolas a sus filiales, que esto suele ser una práctica bastante habitual para minimizar el pago de impuestos. Y luego que la inversión española en paraísos fiscales representa casi una cuarta parte de la inversión total en el exterior, ¿no? Y un 12,4% es inversión circular. Esto es inversión que sale de España, pasa por un paraíso fiscal y vuelve a España. Entonces, en base a esto, España es el segundo inversor extranjero en España. Lo que hace es manda los beneficios a un paraíso fiscal, ahí consigue no pagar impuestos por sus beneficios y luego esos beneficios libres ya de obligaciones tributarias vuelven a España al bolsillo. ¿Cuánto dicen que pagan las empresas del IBEX 35? Bueno, antes veíamos que lo que decía la agencia tributaria que pagaban las grandes empresas era un 5,3%. En cambio, lo que dicen que pagan las grandes empresas no tiene nada que ver. ACS paga un 50% de impuestos. ACS un 33%. Y así hacia abajo. El único que es quizá pueda ser un poco más honesto pueda ser BVA, que dice que paga un 3%. ¿Por qué ponemos en duda estos datos? Bueno, primero porque según estos cálculos hemos visto que si diésemos crédito a estas cifras, lo que paga Santander
Y lo que paga, lo que dice que paga la Comisión Andina y lo que dice que paga Telefónica casi es todo el impuestos sociales que se recauda en España. Con lo cual, o todo el resto paga una miseria, o obviamente. Entonces, lo que hemos visto es que el análisis de esta información que las empresas informan sobre su pago de impuestos, realmente esa información, bueno, pues si no es engañosa, se equivoca. Entonces se ofrece una información que pretende dar algunos datos de fiscalidad, pero que realmente eso es muy difícil saber realmente lo que pagan de impuestos. Y son datos que muchas veces son difícilmente interpretables y no ofrecen una realidad, digamos, contrastable de su pago de impuestos. Con lo cual, realmente esa información no valida. La información que no te informa no se mantiene valida. Así tenemos, por lo menos. En cambio, dado que sí que tiene más obligación de informar sobre los países en los que están presentes, pues ahí claramente sí que vemos datos que, bueno, donde hay más materia, donde hay más miga, ¿no? Como decíamos antes, todas las empresas de IBEX 35, excepto una, tienen presencia en paraísos fiscales, ¿no? 810 en 2013, 561 en 2012. Así vemos que las que más presencia tienen en paraísos fiscales son ArcelorMittal, con casi un 60% de sus filiales en paraísos fiscales, y Banco Santander, que tiene 182 filiales, que es casi un 20%, casi la quinta parte de sus filiales están en paraísos fiscales. Y los países fiscales donde más se gusta establecerse a las empresas del IBEX son en Delaware, con 352, Holanda con 122, Luxemburgo 62, Suiza 25, Islas Caimán, etc. Aquí vemos también un grafiquito de cómo ha ido evolucionando a los años de la crisis la presencia de paraísos fiscales. En naranja aparece el total. Vemos como claramente hay una tendencia ascendente. Y Delaware, por alguna razón, como es un estado que se ha ido conformando, como especializando, digamos, en lo que es la optimización fiscal, que es como se dice de forma elegante la elusión fiscal, pues vemos que esto ha atraído a muchas empresas, con lo cual vemos también que hay una tendencia creciente a que se establezcan ahí. Bueno, también esta investigación hemos hecho un poquitín hemos tratado de hacer un poco los mapas de empresas, ¿no? Saber las empresas, las estructuras que tienen de sus organizaciones, para ver un poco dónde está cada empresa y tratar de ver cuál puede ser el rastro de los beneficios y de dónde pueden pagar los impuestos, ¿no? Y aquí hemos sacado algunos extractos. Por ejemplo, los casos más claros son el de Telefónica, que aquí estamos viendo un grafiquito que en oscuro, con una palmera, es un detalle solamente de todo su mapa de empresa, digamos. Pero vemos un extracto en el que se ve las filiales en paraísos fiscales, ¿no? Lo que hacen normalmente, lo que suelen hacer mucho es que, por ejemplo, para todas aquellas empresas que estén radicadas en Latinoamérica, en otros países, ponen un holding, una sociedad que solamente una actividad se puña de otra, ponen un holding en Holanda para que los beneficios de esas empresas vayan a Holanda y ahí, en base a los beneficios fiscales que da Holanda, no pagan impuestos. Bueno, pues aquí se ve un poco toda esa estructura, ¿no? Holanda, Luxemburgo y otros países, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esa conclusión? Bueno, pues porque de repente dicen, por ejemplo, porque tiene en Holanda una empresa que se llama Guatemala Cellular Holdings. ¿Y por qué se llama Guatemala Cellular Holdings en Holanda? Pues posiblemente porque al ser un holding se aproveche de los beneficios fiscales que están en Holanda, que es no pagar impuestos. Abengoa también es otro ejemplo. Abengoa, por ejemplo, es un ejemplo más claro. Abengoa, que es una empresa de obra pública, pues tiene entrenados como estos. Que aquí, lo curioso es que muchas de estas empresas, las están en oscuro otra vez, son empresas en paraísos fiscales que hacen como estructuras que se llaman como de muñecas rusas. ¿Qué quiere decir? Que son, pues, empresas vacías que se contienen unas a otras, de tal forma que la de abajo del todo es la que realmente hace actividad productiva, ¿no? Genera beneficios. Esos beneficios se van pasando de la que está arriba, 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 que son únicamente son empresas instrumentales, de tal forma que por el camino se va diluyendo la responsabilidad y se va diluyendo el pago de impuestos. Y no se pagan impuestos. Entonces, en uno de estos casos, creo que es en el centro hay encadenadas 6 empresas
que están todas en la misma oficina metiditas. Eso, o se dan todos muy bien, o realmente es que no son empresas ficticias. En todo caso, lo que decía es que estos dos mapas de empresas los hemos podido sacar porque estas empresas han hecho el ejercicio de transparencia, que en cambio otras empresas no han hecho. Con lo cual, bueno, pues bueno, por lo menos eso es digno de elogio, ¿no? Que por lo menos tenga la transparencia suficiente como para poder llegar a este tipo de datos. Otras directamente ni lo ofrece, con lo cual ya ni sabemos lo que puede haber detrás. Ante todo esto, nosotros proponemos desde Sanitario una serie de soluciones y una serie de recomendaciones. Como soluciones, primero apelamos a una responsabilidad fiscal de las empresas. Esto quiere decir, bueno, para las empresas, las grandes empresas sobre todo, se apelan mucho a la responsabilidad social corporativa, ¿no? Empiezan a incorporar, con mayor o menor fortuna, un discurso de que tienen que contar o tienen que valorar el impacto que tiene su actividad o tiene el desempeño de su actividad económica en la sociedad. Bueno, pues claramente el pago de impuestos está inserto en este enfoque, ¿no? Entonces, como tal, pues deben pagar la parte justa de impuestos, ¿no? Y la parte justa de impuestos han de pagarla, pero también han de contarla, y han de contarla de forma fehaciente y de forma que sea comprensible y entendible. No como hasta ahora, que como hemos visto mucha información sobre el pago de impuestos de grandes empresas, pero desde luego hemos conseguido entender muy poquita de ella, y eso es sintomático. Entonces, contra la opacidad, y esto es una medida, la segunda, más dirigida hacia políticos, a regímenes políticos, pedimos medidas de transparencia. Por un lado, un registro de titulares reales, saber quién está detrás de las empresas y saber quién está y poder saber quién está detrás de las cuentas bancarias. Eso quizás es información confidencial para la tributaria, pero también ha de poder llegar hasta ella. Y por otro lado, las empresas presenten una información financiera con desglose por país, que en cada uno de los países donde están las empresas detallen beneficios, ingresos, impuestos pagados, subvenciones, empleados, todo eso, de tal forma que se pueda saber los impuestos que realmente pagan y si es una proporción justa sobre sus beneficios y sobre su actividad. Eso a nivel más nacional, ¿no? Pero también hemos visto que claramente este tipo de las estrategias o las prácticas que realizan las empresas o que realizan pues las familias fortuna, bueno, toda la gente que busque minimizar el pago de impuestos, muchas veces lo hace más allá de lo que es un marco nacional, ¿no? Y muchas veces los políticos de cada país ven que traspasa un poco su jurisdicción, ¿no? Las medidas que se pueden hacer para atajar la evasión fiscal, ¿no? Y realmente pasa a un nivel supranacional, ¿no? Entonces aquí, pues la Unión Europea, la OCDE, los diferentes órganos internacionales, pues como organismos transnacionales, pues tienen más potestad, tienen más jurisdicción para poder realizar reformas de más calado a nivel del país. En este sentido, la OCDE, que insisto es el grupo que aglutina a las 30 empresas, las 30 economías más potentes del mundo, ha lanzado un proceso que pretende ser una reforma del sistema fiscal internacional. Lo que pasa es que se está viendo que se está trayendo ambición, claramente. Por un lado, se está yendo está escuchando más los intereses empresariales y menos los intereses ciudadanos, con lo cual, bueno, pues, se descafeína mucho el alcance que tiene. Y por otro lado, la OCDE es el club de los países ricos. No tiene en cuenta la voz de los países en desarrollo, que también, y en mucha mayor medida, ven mermados sus recursos por este tipo de prácticas. De hecho, lo que los países en desarrollo pierden por ilusión fiscal es bastante más de lo que reciben en ayuda exterior. Con lo cual, si pudiesen realmente contar con los recursos que legítimamente les corresponden por impuestos pagados, pues podrían ser autónomos, porque podrían no depender de ayuda exterior. Bueno, y la última solución que proponemos también es que, como consumidores, tenemos un papel de ser fiscalmente responsables y de penalizar a aquellas empresas que nos conste que realizan prácticas de minimización ilegítima de impuestos. Y también esto es un llamamiento a los inversores. También hay inversores que a la hora de sus ahorros o sus dineros pueden optar por apoyar a un tipo de empresa u otro. Pues que opten por apoyar a empresas fiscalmente responsables y no a empresas que eluden o evaden el pago de impuestos.
Y ya como recomendaciones, ya vamos acabando, lo que proponemos es, a nivel nacional, una ley contra la evasión fiscal. Por un lado, esto es a nivel nacional, o sea, en España. Bueno, como acabamos de pasar hace poco una reforma fiscal, que de reforma tiene bastante poquito, ¿no? Ha sido, bueno, pues una rebaja de tipos impositivos con que se puede calificar un poco de electoralista y poco más. De hecho, no hay ninguna mención a la lucha contra la evasión y elusión fiscal. Bueno, pues queremos un poco recuperar esa lucha contra la evasión y elusión fiscal proponiendo una ley contra la evasión fiscal, que no solamente sea sobre la evasión, sino también la ilusión fiscal, que por un lado revise la definición de paraísos fiscales, que sea una definición exigente y realmente tome medidas contra aquellas empresas o contra aquellos agentes económicos que usen paraísos fiscales en sus actividades, ¿no? Dentro de este tipo de medidas proponemos una iniciativa que es territorios libres de paraísos fiscales. Esto es, que las administraciones públicas no contraten con empresas que tengan presencia en paraísos fiscales. Vamos a ver, si una empresa está eludiendo, está dejando de cumplir con sus obligaciones con el erario público, con el bien común, digamos, ¿por qué tiene que aprovecharse de contratos con lo público? Pues claramente hay unos que dentro de lo que es la compra pública, la contratación pública, la administración tiene un papel potente que jugar a la hora de frenar el uso de paraísos fiscales. Por otro lado, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que antes decíamos, que las empresas estén obligadas a informar lo que pagan de impuestos, los beneficios que tienen y todo, país por país, de tal forma que se pueda ver realmente lo que pagan y si es una parte justa de lo que tienen que pagar. Por otro lado, suprimir las ETVs. Antes hablamos de estos instrumentos jurídicos que hacen que algunas personas, algunos agentes, algunas organizaciones consideren a España como un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque permiten no pagar impuestos por tener aquí actividad y entonces es un instrumento fiscal y también, como otra medida, es dotar de más recursos y personal a la lucha contra el fraude en la zona tributaria. La zona tributaria ahora mismo se ve esta escualidad de recursos en la lucha contra el fraude fiscal. Y los fondos que tiene va al pequeño fraude. Pues primero, que se enfoque más al gran fraude, que es realmente donde están las grandes bolsas de evasión y elusión fiscal, donde están las grandes bolsas de recaudación potencial, donde se puede recabar muchísimos más ingresos fiscales y que haya más recursos monetarios y personal dedicado a esto. Todo esto, claramente, pues podría incrementar muchísimo más pues, la recaudación que se recuperase para mejorar los ingresos fiscales de España. Y a nivel ya internacional, proponemos también una reforma del sistema fiscal internacional. Antes hablábamos de que la OCDE había lanzado un proceso similar. Bueno, pues queremos primero que sea más ambicioso y segundo que sea más incluyente, que incluya países en desarrollo. Y para ello llamamos a que haya una cumbre fiscal mundial que trate de la forma de con la recursos suficiente este tipo de reforma. Entonces, en julio, en Etiopía hay una cumbre de financiación para el desarrollo que creemos que puede ser una oportunidad de oro para celebrar esta cumbre fiscal mundial, ¿no? Financiación para el desarrollo, ¿qué mejor financiación para el desarrollo que los países en desarrollo puedan contar con sus recursos legítimos, que son recursos por pago de impuestos, ¿no? Bueno, pues este es el llamamiento que hacemos, ¿no? Que hay una cumbre fiscal mundial aprovechando la cumbre de Etiopía. Y nada más, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, debate, opinión, todo lo que haga falta. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar una cosa. Me ha llamado la atención que no ha mencionado ni a Gibraltar ni a Andorra. Y quería saber si era solamente porque los datos que daba no eran exhaustivos o porque no se consideran técnicamente o legalmente paraísos fiscales. Son paraísos fiscales. Lo que pasa es que no los he resaltado porque los que he hablado realmente son los paraísos fiscales donde se aglutinan la mayor presencia de grandes empresas. Entonces, por ejemplo, en Andorra no hay tanta presencia de empresas como de grandes fortunas. Entonces, dado que el foco de la presentación o de la charla está más enfocada en grandes empresas, por eso no he mencionado Gibraltar lo mismo. En todo caso, Gibraltar sí es cierto que es un paraíso fiscal
de menor entidad, o sea, es fiscal en toda regla, es decir, eso no se pone en duda, ¿no? Lo que pasa es que no maneja los volúmenes de negocio que manejan otros, ¿no? Aquí, eso, además de que hablaba de las empresas, hablaba también de los países fiscales que manejan pues, los grandes volúmenes y sobre todo grandes volúmenes manejados por las empresas de diversificación españolas. Quería preguntarle, bueno, primero felicitarle por la conferencia y luego preguntarle si hay alguna relación con la ley esta que se quiere aprobar ahora en el Parlamento Europeo de una forma bastante clandestina sobre entre Estados Unidos y la Comunidad Europea. Pues supongo que es el Tratado Internacional de Versión y el TTIP, no recuerdo ahora mismo que son las siglas. La verdad es que no estoy muy seguro si el TTIP, el tratado incluye contenidos fiscales o de fiscalidad. No estoy muy seguro. Creo que no sé si quizá dependía de la armonización, pero en general creo que no. Creo que el Parlamento, o sea, creo que Europa en ese sentido, o sea, todavía no hay mucha. O sea, a nivel europeo sí que hay cierta armonización a nivel fiscal, pero que eso salte ya hacia otro país, con Estados Unidos, no creo que esté incluido dentro del TTIP. Pero no lo desconozco, tampoco puedo dar una respuesta concluyente. Vale. Gracias, Miguel. Yo quería preguntar, o sea, si finalmente en estos paraísos fiscales no se pagan impuestos, ¿qué sacan estos paraísos fiscales de todo este negocio? Si finalmente allí no hay una empresa, no se genera empleo, no se pagan impuestos, ¿por qué se facilitan este tipo? ¿Qué ventaja obtienen estos paraísos fiscales? Esa es una primera pregunta. Y una segunda, existe como una opinión extendida acerca de la falta de cultura tributaria de los españoles y las españolas. Es decir, aquí está incluso reconocido el defraudador tiene un valor y la sociedad le da un valor en positivo al que no paga impuestos. ¿Hasta qué punto eso es un rasgo de la sociedad española o bien es un hecho de que no hay una dotación de los cuerpos de inspección suficiente? Porque en Alemania, en teoría, no hay esa cultura y se pagan sus impuestos, pero el número de inspectores en Alemania es el doble por 1000 o por 10.000 habitantes que el de España. Es decir, hasta qué punto esto es una realidad debido a que no hay un peso en la inspección o se debe a otros factores. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿En qué se benefician? Sí, vale. Pues vamos a ver, por ejemplo, Delaware, que todas las empresas que van ahí, pues realmente eso, no pagan impuestos, no generan empleo, etc. Pero hay una red de asesores, abogados, legalistas, fiscalistas, etc. que tienen ahí hecho su agosto. Entonces, esa es la industria realmente de Delaware. O sea, digamos que el instrumento es toda la facilidad de ventajas fiscales, etc. Pero eso es para que ayude a generar una economía de asesoramiento, de consultoras, de fiscalistas, etc., que es la que realmente florece en Delaware, ¿no? Esa es un poco la economía, digamos, el potencial que buscan estos países en muchos casos para ser grabadas el paraíso fiscal, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en Estados quizás más desarrollados, ¿no? También en Holanda, con todas las diferentes holding, etc., ¿no? En Suiza claramente la banca. Pero bueno, esos son casos muy concretos, ¿no? En Luxemburgo, etc. Depende de cada país, ¿no? Pero vamos, lo que son la proliferación de despachos de asesoramiento, de consultoría, de fiscalistas, legalistas, todo eso es lo que florece en el humus, los paraísos fiscales. Y luego hay otros países, hay otras economías que el paraíso fiscal más típico, más que nos viene a la mente, como pueda ser una islita del Pacífico, es que realmente muchas veces no tienen otra forma de ingresos. Entonces, por poquito que dejen las empresas, ya genera un poco de economía. O sea, por ejemplo, no sé, las islas Bahamas tienen turismo, ¿no? Pero otras islas del Pacífico o de algún sitio así un poco remoto no tienen una economía que lo sustente. La economía que tiene es a partir de todo el entramado que hay, a partir de los países fiscales, que son, bueno, todo lo como decíamos antes, toda la industria legal, mercantil y de asesoramiento, y luego
pequeño nivel de impuestos que tienen, al haber tantísimas empresas que acuden ahí, pues al final deja un pico. Entonces eso, pero bueno, depende de cada país, ¿no? La cultura. La cultura. Alemania. Bueno, vamos a ver. Sí, es cierto que aquí se dice que la picaresca, que en España no hay una cultura tributaria, porque al fin y al cabo venimos de una tradición cultural muy arraigada en base a eso. Yo creo que realmente es un círculo que se retroalimenta. Si hay evasión y elusión fiscal, eso crea un gran desarraigo en las personas, sobre todo si no se ve una voluntad firme para luchar contra él, ¿no? Si tú estás viendo, si tú estás pagando tus impuestos de forma religiosa y te cuestan tu esfuerzo, te cuestan tus desvelos, y sin embargo ves que los que más tienen están dejando de pagarlo, te quedas un poco de tonto, yo creo. No, entonces justamente yo creo que ese es un poco el tema. Dado que no hay una voluntad política, dado que no hay una dotación de recursos y de personal suficiente como para hacer una lucha efectiva contra la evasión fiscal, pues se ve que hay una desafección por parte de la ciudadanía, que ve que, dado que los grandes entes económicos están dejando de pagar impuestos y tú que no pagas, estás pagando algo tuyo, pues llega un momento que dices, ¿para qué voy a sustentar este sistema que se supone que tiene que captar más impuestos de ese otro para que yo esté mejor, porque yo estoy en una situación peor? Pero sin cambio no está siendo así, ¿no? Entonces eso crea una desafección. Si a esto le añadimos los niveles de corrupción que desgraciadamente tenemos ahora mismo, pues mucho más. Si los propios representantes políticos son los primeros que son, aparte de corruptos, que incurren en uso de paraísos fiscales, fraude fiscal y evasión fiscal, que son quienes deberían de velar y de salvaguardar la regulación fiscal, pues claro, tú dices, es que para pagar mis impuestos, sí, estos que son quienes, primero que les deberían dar ejemplo, y segundo, que son quienes administran el dinero que yo pago impuestos. Pero claro, se crea una desafección. Entonces, por eso digo que hay una responsabilidad doble por parte de los políticos. Primero, para poner en marcha medidas efectivas de lucha contra el fraude fiscal, y luego, desde luego, como ejemplos de conducta en ese sentido, ¿no? Eso debería ser un mínimo. En Alemania, por ejemplo, eso no se discute. O sea, en Alemania, un político que no paga impuestos o que realiza fraude fiscal, pues no sé si le corta la cabeza, pero vamos, casi. Aquí ya vemos. Aquí viene y le echa una bronca al Parlamento catalán, encima. Efectivamente. Desde la honorabilidad. Sí. Hay países donde la carne de empresa paga religiosamente y son responsables. Bueno, la pregunta parece que más dirigida hacia si las empresas de forma voluntaria pagan sus impuestos. Yo le voy a dar la vuelta y en cambio voy a decir que hay países que digamos que se han puesto más serios en la lucha contra la evasión y elusión fiscal y han tratado de atajarla, ¿no? Recientemente, en la presentación que hicimos de este informe que vamos a hablar, se dio esta pregunta y nos quedamos un poco en cuadro porque no la teníamos tan prevista y estuvimos mirando. Por ejemplo, Argentina es un país que ha tratado de poner coto de todas las formas que ha podido a la elusión fiscal de las grandes empresas. Entonces, veía que había una cantidad de autores en el sistema que se le los recursos de las grandes empresas y los beneficios. Entonces los impuestos no se pagaban y el erario público se quedaba con las arcas vacías, ¿no? Y puso en marcha una serie de leyes bastante ambiciosas para poner coto a esas prácticas, ¿no? Desde un punto de vista quizá más más político, más realmente desde un enfoque de que el Estado, la sociedad política se ha puesto en marcha para evitar ese tipo de agujeros, ¿no? Desde un punto de vista más de quizá cultura tributaria, por ejemplo, Dinamarca es un país bastante curioso porque hay una cultura tributaria bastante potente, no solo en Dinamarca, sino también en el resto de países escandinavos. Ahí hay unos niveles de progresividad de sistema fiscal muy, pues hasta bastante duros, porque las grandes fortunas pagan bastante impuestos, pero en ese sentido hay un pacto entre los diferentes estamentos sociales para que así sea, y de hecho están bastante conformes con ellos. De hecho, no sé hace cuánto, pero hace relativamente poco,
el gobierno propuso una rebaja de tipos, una rebaja de impuestos. Y la gente se ve en la calle para quejarse, quería pagar sus impuestos. Eso es una cultura tributaria, eso es realmente una responsabilidad cívica de que la gente sabe que menos impuestos significa menos control social. Y eso yo creo que es muy importante en el momento en que estamos ahora en nuestro país, ¿no? Los recortes vienen porque hay insuficientes ingresos fiscales. El tema de estos ingresos fiscales pueden ser muchos más, porque hay parte de la sociedad, parte de los agentes económicos que no están pagando su parte justa, que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, bueno, pues también, volviendo al tema de la picaresca, volviendo al tema un poco de la cultura tributaria, eso tenemos que ser conscientes. Podemos ser pícaros, podemos no pagar impuestos, ya, pero un impuesto es una cama de hospital, eso lo tenemos claro. Un impuesto es una plaza en un colegio público. Un impuesto es una ayuda, es una renta mínima para una persona en vulnerabilidad. Eso es importante, eso es muy importante. Yo quería hacer una reflexión sobre el tema este de los países nórdicos, ¿no? Tengo yo la impresión de que tiene que ver con el espíritu que se decía del capitalismo protestante, ¿no? Yo creo que parece que está centrada esta responsabilidad ciudadana en los países donde arraigó el protestantismo, porque hay como una ética que, digamos, traspasa toda la vida social, no solamente los impuestos, sino todas las obligaciones y las responsabilidades que tiene el ciudadano en su vida cotidiana. Y son países que por eso se dice siempre que funcionan tan bien, porque son muy rígidos desde el punto de vista ético, ¿no? Y nosotros somos muy, no sé cómo llamar, todo lo contrario de rígidos. Laxos. Ellos son kantianos y nosotros somos laissez-faire. Yo respecto a esto, hablando de la diferencia de la distinta manera de ser de los países mediterráneos, respecto a los nórdicos, todo esto, hace 2 o 3 días leí en el periódico que el gobierno de Siriza en Grecia, para poder pagar toda la deuda que ha tenido que pagar a Europa y demás, pues ha puesto en marcha una serie de medidas bastante contundentes, por lo visto, contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, en lugar de hacer recortes en sanidad, educación, etcétera, lo que quiere decir que es posible y que hasta a lo mejor podría cambiar la mentalidad de la gente y todo con el tiempo, digo yo. Sí. No, efectivamente, eso es lo que decíamos antes, que hay un campo, primero para tener cierta autonomía, para no depender de rescates, que también los rescates tienen una parte de requisitos, en algún caso indeseables, que tienen su precio, pero justamente, dado que hay tanto margen de mejora en los niveles fiscales, pues es que eso, o sea, ahí hay mucho margen de maniobra para recuperar ingresos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, también que quería insistir, que no he comentado en la charla, es que ahora mismo en la Unión Europea se está revisando una serie de créditos fiscales que dio el gobierno español a la banca. Bueno, pues según nuestro análisis, esos son créditos fiscales, que significa que son impuestos que corresponden a los bancos pagar, pero que el Estado les deja de forma indefinida en el momento de pago, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues el total de créditos fiscales que tienen los 6 bancos más grandes es 5 veces el impuesto de sociedades de 2013. O sea, si pagamos ahora mismo ese importe que es lo que legítimamente no tienen que pagar, cubrirían no solamente una vez, sino hasta 5 el importe total de impuestos de sociedades, con lo cual hemos tenido un margen de mejora inmenso, pero inmenso. Y eso es una parte de los beneficios fiscales, porque aparte de paraísos fiscales, aparte de créditos fiscales, hay una infinidad de maniobras para no pagar impuesto de forma legal, y luego de forma ilegal también. Con lo cual, bueno, no digo que sea el chocolate de oro, pero desde luego recursos hay, muchos. Lo que pasa es que tenemos otra política y hay que poner recursos para recuperarlos. Y son los que legítimamente nos corresponden.
Miguel, yo te iba... Yo quería hacer un pequeño comentario y preguntarle a la gente qué le parece, ¿no? Yo estoy viendo que, por una parte, parece como que las rentas del trabajo, es decir, las nóminas, juegan en una liga y las rentas del capital es como si jugaran en otra liga distinta, con el árbitro a favor, con todas las reglas. Es decir, yo veo que es más fácil recaudar de las rentas del trabajo porque están ancladas a la localidad, están ancladas a una nómina, a un recibo de salario. Sin embargo, las rentas del capital no discuten. En el momento en que intentan hacer presión fiscal sobre ellas, lo único que hacen es darle un botón y llevarse el dinero fuera. Ni siquiera se enfadan. Y además, como es economía especulativa, no se trata de llevarse fuera las fábricas, simplemente es de llevarse fuera el dinero, que es tanto como darle a un botón y al intro y llevarte miles de millones de la noche a la mañana. Yo creo que los estados, en el momento que han detectado que el dinero no discute, sino que se va, lo que están haciendo es ir a lo fácil y a lo que técnicamente tienen más a mano, que es lo que está anclado al territorio, que son las rentas del trabajo. Yo creo que mientras esa situación se dé con las reglas del juego y las cartas marcadas, aparte de que yo creo que independientemente del tema legal, hay un tema ideológico. Yo creo que las empresas están dando los datos porque no les importa, porque están en la impunidad, están en la situación de si no pago, ¿y qué? ¿Qué vais a hacer? Pues yo creo que ya en cierto modo se han quitado la careta y están dando los datos porque les da igual, porque saben que a la larga no les va a ocurrir nada. Y además yo creo también que ideológicamente ellos están convencidos de que no tienen por qué colaborar para pagar el estado del bienestar. No están haciendo nada malo porque según ellos no pagan porque no deben de pagar, no es porque los estén pillando. Entonces, si eso también está instalado en los políticos, el problema tiene difícil solución. Porque no estamos hablando de gente que se le pilla un renuncio. Estamos hablando de gente que está haciendo legalmente lo que debe y moralmente lo que le parece. Con lo cual, yo creo que ellos no se sienten ni hostigados, ni se sienten perjudicados. Yo creo que ellos están pensando que legítimamente lo que están haciendo tienen derecho a hacerlo. Y eso me parece lo más grave de todo. Porque las leyes se cambian, pero las mentalidades, ese es el problema. Sí, bueno, y contesta porque yo iba en relación a lo que era hablando, si te parece. Pues yo también puedo intervenir. Vamos a ver. En función de lo que está diciendo, iba con relación dos cuestiones. Una, vamos a ver, si el Estado, quien sea, consigue una fórmula, ese cambio de ley, que obligaría o que pudiera obligar a que esas grandes empresas tuvieran obligatoriamente que pagar impuestos en el país, se amenaza, y yo lo he escuchado, me imagino que también aquí otras personas lo habrán escuchado, que ante esa posible situación esas grandes empresas se irían del país. Eso es una de las cosas. Entonces yo me pregunto, bueno, si no pagan impuestos y se van del país, ¿qué consecuencia trae para el país el que esas empresas se marchen? Eso por una parte. Y por otra parte, los ciudadanos de a pie, ¿qué opciones tenemos individualmente? Yo pienso que ninguna. Individualmente, bueno, salvo una sentencia que no sé si alguien habrá escuchado, que ha sacado hoy o ha dictado un juzgado de Chiclana que ha condenado a un banco, algo inédito. Independientemente, en solitario creo que nada. En cooperación, uniéndonos unos con otros, ¿qué posibilidades tenemos de luchar contra esto? Que en definitiva es mejorar nuestra sociedad, porque a mayor ingreso, como tú decías antes, mayores beneficios para todos, menos recorte, es decir, y todo ese es el planteamiento que me unía Bueno, vamos a ver, efectivamente las rentas del trabajo son más fácilmente gravables porque están ahí, porque tiene otra potestad del Estado de manejarlas, etc., ¿no?
También es cierto que las rentas de capital son más difíciles de poder grabar, aunque hay un momento para ello, porque en un momento dado, como tú dices, se da un botón y se manda a otro país. Pero por eso decía que muchas veces, en un momento dado del día, a que es un problema que tiene una parte de solución que trasciende a nivel internacional, ¿no? Entonces, a nivel internacional, si por ejemplo se impidiese o se obstaculizase ese tipo de prácticas y hubiese una cierta armonización fiscal y no hubiese competencia fiscal entre países, que la hay dentro de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea los países compiten entre sí para ver cuál da las ventajas fiscales a otros, ¿no? Y eso evidentemente facilita a la hora aquellos capitales que se quieran o beneficios que se quieran ir a un sitio que tenga menos tributación, ¿no? Primero, que no haya esa competencia fiscal, que haya una coordinación en ese sentido, ¿no? Y segundo, hemos visto, o sea, ahora mismo hay un dogma, y aquí quizá me es un poco con esta afirmación, pero hay un dogma que es la libertad de capitales. No hay libertad de personas. Eso es muy curioso. ¿Por qué la libertad de capitales tiene que estar totalmente sin ningún tipo de restricción? Aquí puede haber una restricción, se puede limitar la libertad de capitales. Creo incluso que el caso de Argentina que nos comentábamos apeló a eso, puso restricciones al movimiento de capitales para poder atajar para la fuga de capitales al fin y al cabo, ¿no? Eso se puede hacer, eso es una maniobra que es posible hacerla. Y lógicamente me interesa, pero como posibilidad existe, vamos. Perdón, tengo una memoria libre, me tengo que apuntar las cosas. El segundo tema que aludías era... Hablaba un poco de que si el tema legal, aparte del tema legal, hay un tema ideológico que a lo mejor está ahí ponderando, que es más difícil. Sí, claramente... Sí, o sea, vamos a ver, cuando las empresas lo que se preocupan es cumplir con la legalidad. Directamente. Lo digo porque yo he trabajado en un gran banco y en un momento dado se le ha planteado que por qué invierten armas y por qué tienen beneficios fiscales y me dijo porque es legal. Y ahora no tiene ningún tipo de... Pero ahí entra, es decir, lo que deberíamos apelar es efectivamente a la responsabilidad de los políticos para que esa ley sea más ambiciosa, sea más restrictiva y realmente pues haga que realmente paguen sus impuestos y de la forma que deben hacerlo de forma legítima, ¿no? En todo caso, además de esa voluntad política, también existe pues la presión ciudadana. O sea, a las empresas les importa mucho la ciudadanía porque son sus consumidores. Si ven, y tienen mucho miedo al desprestigio, de hecho empiezan a incorporar dentro de sus estrategias de comunicación los informes de los impuestos que pagan. Están viendo que es una cosa que tienen que empezar a ofrecer, a informar. Y lo hacen de aquella manera, pero lo hacen. Antes ni eso. O sea, antes es que el departamento fiscal era un tema que estaba ahí en las catacumbas, un tema técnico, y nadie tenía que procesar los impuestos que pagaban. Bueno, pues ahora ven que es una demanda creciente en la sociedad. Y cuanto más exigentes seamos dentro de la presión ciudadana en ese sentido, más fiable y más efectiva será esa información. Con lo cual hay mucho que hacer. Entonces, esa presión ciudadana tiene dos direcciones muy claras. Hacia las empresas directamente y también hacia los gobiernos para que pongan en marcha medidas que justamente pues atajen las dietas del sistema fiscal, ¿no? Entonces, bueno, y efectivamente, como decía Pepe, de forma individual, podemos dejar de consumir, y está bien, pero cuanto más articulemos, digamos, plataformas ciudadanas, digamos, más colectivas, todo esto, más fuerza hay. O sea, cuando la voz sea de cada vez más voces y sea más alta, las empresas se verán más fuerzas a reaccionar, sin duda. Yo tengo una pregunta. Yo quería hacer un comentario en dos direcciones. En primer lugar, que hay una cosa que en Estados Unidos está más o menos desarrollado, que es el concepto de clase corporativa. O sea, las grandes empresas tienen unos fuertes medios de presión a través de la prensa, que además controlan los periódicos, controlan las televisiones, e intentan que la gente piense como ellos piensan. Y no solo eso, sino que además influyen fuertemente en los gobiernos. Lo segundo que quería plantear es el hecho de que las leyes no son neutras. O sea que tú no puedes decir esto es ilegal y por tanto es malo. Las leyes son justas, ¿a servicio de quién están las leyes? Porque, por ejemplo, todos estos temas de ingeniería fiscal son perfectamente legales, entre otras cosas porque las empresas están interesadas en que se hagan leyes en esa dirección.
Y por otra parte, lo que nos están vendiendo también de que el capital hace lo que le da la gana y se va, el capital, desafortunadamente para él, no puede hacer lo que le da la gana y irse, porque el capital está ligado. Las eléctricas están sacando tremendos beneficios, pero dependen de los contadores que tienen aquí y de los generadores de energía eléctrica que tienen aquí. O sea que ellos podrán hacer ingeniería fiscal, se podrán llevar los beneficios de un sitio a otro, podrán vaciar a una empresa española para darle dinero a una empresita guiana, como acaba de pasar hace poco. Pero lo que no pueden hacer es quitarte a ti de consumidor de la luz. Entonces ellos están trincados también, no son tan libres como nos pretenden hacer, creo yo. Bueno, cuando hablas de clase corporativa, primero que hablar de Estados Unidos, en Estados Unidos más, pero yo creo que no sé en otro país donde realmente hay, las empresas controlan medios, controlan la comunicación, etc. O sea, eso yo creo que teniendo en cuenta siempre aquí está bien, cuando leemos algo en prensa, tal y cual, bueno, pero bueno, eso quizás es una opinión más personal, efectivamente, y hilando con un tema que comentaba Pepe antes, cuando nos dicen que si bajas, o sea, si tú eres más exigente en tema de impuestos con las empresas se van a ir, eso no es tan cierto, eso no es tan cierto. O sea, se va a ir una empresa que hace actividad productiva y se va a perder el mercado español porque tiene que pagar más impuestos, no creo. No creo. O sea, quiero decir, si su finalidad es no pagar impuestos, no hace actividad económica aquí. Se pone, o sea, ya, para eso ya tiene su filial de empresa fiscal, directamente, ¿no? Pero quiero decir, al fin y al cabo, las empresas, por lo menos la mayoría, a lo que se dedican es a hacer actividad económica, al fin y al cabo, aunque tengan otras actividades por otro lado de diferente pelaje, pero actividad económica, y para eso hace falta consumidores y para eso hace falta actividad económica, con lo cual, efectivamente, les podrán poner caras largas y todo esto cuando se les exige más en términos fiscales, pero hay que romper la idea de que se van a ir. No se va a ir, o sea, alguna puede que se vaya, pero es raro. Y sobre todo la que se va, a lo mejor es un momento de decir esto, pero si está dejando de pagar impuestos, posiblemente también está ofreciendo unas condiciones de trabajo bastante lamentables, con lo cual, bueno, pues a lo mejor la contribución que realiza en el país no es tan valiosa. No, mi pregunta es que, por ejemplo, en Irlanda hay grandes multinacionales que son Google, Facebook, y dicen, bueno, yo no lo sé, yo esto lo tengo que preguntar, si realmente es porque no pagan impuestos y así también están generando empleo. Por un lado, el gobierno les facilita el hecho de no tener que pagar tantos impuestos, pero por otro lado están allí y hay gente que está trabajando en empresas grandes, ¿no? Sí, Irlanda es un semiparaíso fiscal. Porque efectivamente ofrece unas ventajas tributarias enormes para las grandes empresas y muchas de las grandes empresas internacionales se han establecido ahí. Pero tienen niveles de tributación más bajos. No digo que sean mínimos, porque no lo son, pero si por ejemplo en general lo que pagan las empresas de los países europeos es un 25%, en Irlanda es un 12,5%. Entonces es más bajo. Y entonces por eso es una especie de semiparaíso fiscal. O sea, tienen que pagar menos, entonces pueden hacer las cosas por estar ahí. Y crean empleo. Lo que pasa es que, o sea, por eso digo que es un semiparaíso fiscal, porque al fin y al cabo sí que de alguna forma deja los impuestos, menos que hizo lo que debía, y bueno, lo que debía. O sea, le pide eso, pero bueno, y genera trabajo, efectivamente. En todo caso, eso ya está cambiando, porque el resto de países se han visto. Porque así como antes hablaba de Holanda y otros países, todo esto, Holanda es solamente para un tipo de empresas muy concreto. Que los grupos empresariales se van a sacar todo el juego en público, ¿no? Irlanda es para cualquier empresa. Es una forma, esta ventaja fiscal es una cosa mucho más extendida. Y ha habido quejas por parte de los resto de países europeos diciendo que eso es competencia fiscal desleal y lo están cambiando. Entonces, el milagro económico irlandés, que en la crisis se vino abajo de forma estrepitosa, era en parte eso. Porque eran muchas multinacionales ahí y invertían, porque hacía una competencia fiscal desleal al resto de Europa. Pero bueno, efectivamente, ahí sí que se ve que es una especie de semiparaíso fiscal, semicompetencia fiscal en otros países, pero en todo caso, en base a unas reglas de competencia leal, pues no ha de perpetuarse esa situación. Y después hay otras empresas también españolas que se han mudado a Sudamérica. Y en Sudamérica realmente los beneficios que tienen los empleados tampoco son extraordinarios.
Y eso también es un poco los gobiernos, ¿no?, los que intervienen en ese aspecto. Sí, bueno, es que ahí hablamos de lo que es el dumping social, al fin y al cabo. El dumping social es aprovecharse de irse a aquellos países donde las condiciones, ya sea